¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Javier y en esta ocasión te voy a enseñar cómo resolver la guía de ingreso a la licenciatura UNAM 2021, área 2, es decir, el área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Entonces, empezamos. Pregunta 46. Un virus informático atacó el disco duro de una computadora. El primer día destruyó 2/3 partes del disco duro. El segundo día destruyó una cuarta parte de lo que quedó. Finalmente, el tercer día destruyó la quinta parte de lo restante. Nos preguntan que qué fracción del disco duro quedó sin dañar. Muy bien, pues este ejercicio es una aplicación de las fracciones. Para resolverlo, hay dos formas. El primer método es el método aritmético, es decir, con multiplicaciones y restas de fracciones. O el otro método, que no tiene nombre, pero vamos a llamarlo como el método práctico. En lo personal, prefiero el método práctico porque recuerda que el tiempo en un examen de admisión es muy valioso para desperdiciarlo en un solo reactivo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que el disco duro es un rectángulo, por eso yo ya dibujé en el pizarrón un rectángulo. Y si te preguntas, ¿y por qué un rectángulo y por qué no un círculo? Debido a que es un disco. Pues lo que sucede es de que un rectángulo es más fácil de dividir en secciones que un círculo, por eso dibujé un rectángulo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a regresar al problema, en donde tenemos los datos más importantes. Fíjate muy bien, dice que el primer día destruyó 2/3 partes del disco duro. Entonces me regreso al rectángulo y lo voy a dividir en tres partes. Aquí está la primera, la segunda y la tercera. Entonces, de acuerdo al primer día, ese virus destruyó 2/3 partes. Esta sección que estoy señalando o rayando de color negro. Ahí están 2/3 partes que ya dañó el primer día. Ahora, si nos regresamos al problema, nos dice que el segundo día destruyó una cuarta parte de lo que quedó. Entonces, si me regreso al rectángulo, tenemos que esta parte que estoy señalando es la que todavía no se dañó el primer día, pero el segundo día destruyó una cuarta parte de esto. Entonces, voy a volver a seccionar esa parte del rectángulo, pero ahora lo voy a hacer de color azul. Entonces aquí tenemos que estoy dividiendo en dos partes, tres y cuatro partes. Aquí están las cuatro partes, uno, dos, tres y cuatro. Entonces, el problema nos está diciendo que se dañó una cuarta parte de lo que quedó. Entonces, esta sección que estoy rayando en color azul ya también quedó dañada. Ahora nos vamos con el problema de nuevo, en donde nos dice que el tercer día destruyó la quinta parte de lo restante. Entonces me regreso al rectángulo y resulta que esta parte que estoy señalando se rescató, pero el tercer día dañó una quinta parte. Entonces tengo que volver a colocar secciones, pero ahora lo voy a hacer en cinco partes. Entonces ya lo voy a hacer de color verde. Aquí tenemos una sección, dos secciones, tres secciones, cuatro y cinco secciones. Entonces, de acuerdo al problema, se nos dice que el tercer día destruyó la quinta parte. Por lo tanto, voy a rayar aquí en color verde la sección que dañó. Entonces, si nos regresamos al problema, se nos pregunta que qué fracción del disco duro quedó sin dañar. En realidad, lo que se nos está preguntando es esta sección que quedó sin rayar. Entonces, ¿cómo podemos obtener esa sección? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a contar cuántos rectángulos blancos quedaron sin dañar. Si te das cuenta, aquí tenemos uno, 2, 3 y 4 en la parte horizontal y uno, 2 y 3 en la parte vertical. En total tenemos 12 rectángulos sin dañar. Entonces, ese dato lo voy a colocar aquí en la parte de abajo, en donde tenemos que 12 rectángulos se llegaron a salvar.
ahora tenemos que poner en el denominador los rectángulos que sí se dañaron. Pero si te das cuenta, los rectángulos no son iguales. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Observa, estas líneas que había trazado de color verde las voy a prolongar. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma, para que todos los rectángulos queden iguales. Entonces, ahora, ¿cuántos rectángulos tenemos aquí en esta sección completa? Si te das cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y 1, 2, 3 y 4 en la parte vertical. En total, en esta sección que estoy señalando en color rojo, tenemos 20 rectángulos. Entonces, eso lo voy a colocar aquí en la parte de arriba, que aquí tenemos 20 rectángulos, aquí también tenemos 20 rectángulos y aquí también tenemos 20 rectángulos que son iguales. Por lo tanto, ya podemos decir que son 60 rectángulos en total. Entonces, la sección sin dañar equivale a 12 sesentavos. Si te das cuenta, es una fracción que podemos simplificar. La mitad de 12 es igual a 6, la mitad de 60 es igual a 30. Pero si te das cuenta, todavía se puede simplificar más. Si le sacamos la mitad a 6, equivale a 3. La mitad de 30 equivale a 15. Y si te das cuenta, todavía le podemos sacar tercia. Tercia de 3 es igual a 1 y tercia de 15 es igual a 5. Entonces ya podemos decir con toda seguridad que la respuesta correcta a este ejercicio es un quinto. Pero también si te das cuenta, en la guía nos indica que la respuesta correcta es el inciso D, es decir, un octavo. Pero no te espantes, porque a veces hay errores en la guía a la hora de la redacción, pero en el examen real no se van a equivocar. Así que no te preocupes. Pregunta 47. Simplifica la siguiente fracción. Menos x cuadrada menos 3x más 40 entre x más 8. Muy bien, este ejercicio se compone de un trinomio que está en el numerador y de un binomio que está en el denominador. Para simplificarlo, existen dos métodos. El primer método consiste en realizar la división de polinomios y el segundo método consiste en factorizar. En lo personal, prefiero aplicar el segundo método. Entonces, el numerador, que es el trinomio, lo voy a factorizar utilizando la factorización que se le conoce como de la forma a x cuadrada más bx más c, que consiste en lo siguiente. Voy a volver a escribir el trinomio que tenemos en el numerador, es decir, menos x cuadrada menos 3x más 40. Entonces, recuerda que este trinomio lo vamos a factorizar. Entonces, debajo del primer término voy a colocar una columna. Y también debajo del tercer término voy a colocar otra columna. Entonces, observa, en esta columna voy a colocar dos factores que al multiplicarse me dé menos x cuadrada. ¿Qué términos o qué factores voy a colocar? Pues voy a colocar la x y menos x, porque al multiplicarse me va a dar menos x cuadrada. Ahora, aquí en esta segunda columna, voy a colocar dos factores que al multiplicarse me den 40. ¿Qué valores o qué factores tengo que colocar? ¿Qué te parece si coloco el 5 y el 8? Entonces, ahora lo que sigue es lo siguiente, que se tiene que multiplicar cruzado, es decir, x por 8 y también 5 por menos x. Al multiplicarse cruzado y al sumarse, nos tiene que dar el término que está aquí en medio, donde estoy señalando. Vamos a ver si es cierto. Entonces nos va a quedar que x por 8 equivale a 8x. Ahora vamos con el otro. 5 por menos x, eso nos da menos 5x. Entonces, al sumarse, o más bien, en este caso, al restarse, nos queda como 3x. Y observa, ese 3x no lo tenemos aquí en la parte de en medio, porque lo tenemos negativo. Entonces, no nos van a servir
los factores así acomodados. Entonces, voy a borrar lo que hice. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, que podemos voltear los factores. Entonces, ahora el 8 lo voy a colocar aquí arriba y el 5 lo coloco aquí abajo. Entonces, volvemos a multiplicar. X por 5, eso es igual a 5x. Ahora multiplicamos 8 por menos x, eso nos da menos 8x. Al sumarse, o en este caso restarse, nos queda como 5x menos 8x. Eso equivale a menos 3x. Y resulta que ese término que nos salió es el término que tenemos aquí en medio. Entonces prácticamente ya tenemos la factorización, que va a quedar de la siguiente forma. Voy a colocar paréntesis en donde vamos a meter los binomios que al multiplicarse nos den este trinomio. ¿Qué términos tengo que meter en el primer paréntesis? Observa, los términos que voy a colocar son estos que estoy encerrando en color azul, en donde tenemos x y 8 positivo. Entonces escribo x más 8. Ahora, en el segundo paréntesis, voy a colocar estos términos que estoy encerrando en color verde, en donde tenemos menos x más 5. Entonces, estos binomios que acabo de colocar, al multiplicarse, me van a dar el trinomio que factorizamos. Por lo tanto, me regreso al ejercicio y en el numerador escribimos el trinomio pero ya factorizado. Entonces nos queda como x más 8 por menos x más 5. Y en el denominador tenemos x más 8. Por lo tanto, si eres observador, te darás cuenta que podemos eliminar o anular x más 8 con x más 8. Y solamente nos queda menos x más 5. Por lo tanto, el resultado a este ejercicio es el inciso B. Pregunta 48. Selecciona la expresión que corresponde a una ecuación. Muy bien, pues si tomamos en cuenta la definición de lo que es una ecuación, todos los incisos representan una ecuación. Es decir, observa del lado derecho que ya te coloqué una nota donde habla de la definición de una ecuación. Se nos dice que es una igualdad entre dos expresiones matemáticas separadas por el signo igual que involucran valores conocidos y desconocidos. Por eso te mencionaba al inicio que todos los incisos cumplen con esa definición. Pero si te das cuenta, observa que en el inciso C en realidad tenemos una identidad trigonométrica y en el inciso D también tenemos una identidad trigonométrica. Para ser más exactos, son identidades pitagóricas. Entonces, el inciso C ya queda descartado y el inciso D también ya queda descartado desde un inicio. Solamente nos queda el inciso A y el inciso B. Veamos el inciso A. En el inciso A tenemos que seno de x es igual a un medio. Si quisiéramos conocer el valor de x, pues tendríamos que despejar a x de la ecuación. Resulta que x es igual a 30 grados, porque recuerda que seno de 30 grados es igual a un medio. Es decir, que 30 grados es el único ángulo que va a satisfacer a la ecuación. Ahora veamos el inciso B, en donde tenemos seno de x es igual a un medio de x. Si quisiéramos despejar el valor de x, aquí en esta ecuación nos costaría más trabajo porque tenemos x del lado izquierdo y del lado derecho, pero del lado izquierdo tenemos una función trigonométrica y del lado derecho tenemos una constante que es un medio que está multiplicando a la x. Entonces sería más complicado hacer el despeje. Pero si hacemos lo que hicimos en el ejemplo anterior, es decir, en el inciso anterior, nos va a quedar de la siguiente forma. Observa, si ya sabemos que x es igual a 30 grados, entonces lo sustituyo y me va a quedar que seno de 30 grados es igual a un medio de 30 grados. Y como te podrás dar cuenta, eso no es posible. Si simplifico las expresiones, me va a quedar
que seno de 30 grados es igual a un medio de 30, o sea, 15 grados. Y eso no es posible. Por lo tanto, ya también podemos descartar el inciso B, que no lo es. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio es igual a seno de x es igual a un medio. Que aunque aquí en realidad lo que deberían de haber puesto en la pregunta sería que seleccionemos la expresión que corresponde a una ecuación cuyo resultado sea único. Y de ese modo sí sería el inciso A como respuesta. Y con eso concluimos el reactivo número 48. Espero que te haya sido útil el contenido. Si es así, me gustaría que le des un like al video. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los contenidos que te pueden ayudar en tu formación escolar. En este caso, en tu examen de admisión. Mi nombre es Javier y hasta el próximo video.